también somos hijos de mucha gente, somos fruto de mucha gente que nos ha ido pues marcando, que nos ha ido configurando. Somos un poquito como ese hermano del alfarero, que es Dios, pero ese Dios que tiene muchas manos, que son nuestros padres, que son los sacerdotes que nos han ido ayudando en nuestros procesos, que son las comunidades a las que hemos ido acompañando. Todo eso hoy lo traemos a este lugar también tan cariñoso como es nuestro seminario. Para muchos de vosotros, pues el seminario de vuestra infancia, para otros un lugar pues, donde hemos tenido tantos momentos de encuentro, tantos momentos pues, de reunión, tantos momentos de debate, tantos momentos de ilusión en la misión con toda nuestra iglesia diocesana. Es una fiesta, como digo, pues entrañable, una fiesta pues, muy especial, donde cada uno de nosotros pues, podemos ir compartiendo aquello que está en nuestro corazón. Y lo hacemos de la mano de este santo, nuestro patrono, San Juan de Ávila, que también tenemos ahí en este cuadro que preside nuestra celebración y que preside pues, tantos lugares de esta casa. Este santo que vivió en una época tan lejana de la nuestra, pero que quizás no fue tan distinta de la nuestra. Quizás aquella época, como la nuestra, es una época recia, una época dura. ¿Acaso ha habido en la historia de la Iglesia etapas fáciles, etapas blandas, etapas livianas? Una etapa recia también, una etapa la suya de enorme confusión, pues donde había mucha diversidad, pluralidad. Podemos pensar en toda la reforma y lo que significó la contrarreforma, quizás como nuestra propia etapa, donde también hay mucha confusión. Lo vemos a nivel ideológico, lo vemos a nivel político, lo vemos a nivel económico, lo vemos también en nuestras propias comunidades cristianas, donde a veces hay tanta confusión, donde la ideología puede muchas veces por encima del Evangelio. Y una etapa, la de San Juan de Ávila, como la nuestra, como todas también, urgente y que reclamaba una conversión. Hoy hablamos de esa conversión pastoral, de una conversión pastoral que nunca se ejecutará ni se llevará adelante si no ha precedida de una necesaria conversión personal. Y en esta etapa de San Juan de Ávila, que como digo, distante pero no distinta de la nuestra, también nosotros como presbíteros, y quisiera hacer ese viaje a la historia, como esa máquina del tiempo, seguramente aquellos sacerdotes a los que acompañó San Juan de Ávila y que tuvo tan presente en su ministerio y tuvo tan presente en su acción, pues se sentirían como aquellos discípulos de Maús, cansados, como muchas veces nosotros nos podemos situar, cansados, agobiados, un poquito de vuelta de tantas falsas expectativas, de tantas esperanzas frustradas. ¿Cuántas veces también los que celebráis hoy los 50, los 60, los 25 años, aquellas esperanzas, aquellas ilusiones, como han tenido que ir madurando, sobre todo, con la vida, con los golpes de la vida, sobre todo, con tanta cruz como muchas veces pues habéis tenido que acompañar y que también seguramente en vuestra propia existencia habéis tenido que vivir. Todo eso nos ha ido configurando. Hoy también nosotros quizás pues nos sentimos un poco cansados y podríamos preguntar hoy a San Juan de Ávila qué es lo que nos gustaría, qué es lo que le gustaría que nos dijera, qué mensaje de su harto, de su amplio repertorio de cartas y de homilías sería interesante para nuestra realidad concreta. Y a mí me parece que él nos diría, como también dijo aquellos sacerdotes de su tiempo, que en estos tiempos tendríamos que cuidar especialmente nuestra identidad sacerdotal. Tenemos que ir a nuestro propio ser sacerdotal. Tenemos que cultivar lo propio y genuino de nuestra vocación
Quizás podríamos escuchar también nosotros esta frase que decía San Juan de Ávila a los sacerdotes, aquellos a los que en tantas ocasiones predicó. Por eso, decía él, conviene que tu vida sea limpia, tu intención recta y tu corazón encendido en amor de Dios, para que así puedas encender a otros. Es cuidar ese ser sal y luz que escuchábamos hoy en el Evangelio que hemos proclamado. Es cuidar nuestro propio corazón, es cuidar nuestra propia identidad, para que vivamos en esa limpieza de corazón. Se habla, llevamos hoy, y que destaca en medio de la oscuridad de los bancos. También nuestra vida tendría que ser una vida limpia, sin doblez, una intención recta. ¿Cuántas veces se puede dar esa doble vida en nuestra existencia? ¿Y cuántas veces en nuestro propio ministerio nuestras intenciones no son las intenciones propias del evangelizador, sino que se ven mezcladas por tanta mundanidad como también a nosotros nos puede afectar? Pero escuchar sobre todo esa palabra de Juan de Ávila que nos invita a tener el corazón encendido, para que seamos capaces de encender el corazón de las personas a las que somos enviadas. Me parece una imagen muy potente de lo que es un sacerdote. Un sacerdote es un hombre que tiene el corazón encendido, apasionado por el Señor. Solo si cuidamos este ser sacerdotal, solo si cuidamos esa interioridad, solo si realmente vivimos la ilusión en nuestro ministerio, solamente si estamos enamorados y apasionados por Dios y llevamos el fuego en nuestro interior, podremos llenar de fuego el mundo que necesita este fuego del amor de Dios, del cual el Espíritu Santo que estamos esperando es una imagen preciosa. En el fondo, cuidar ese ser sacerdotal no es otra cosa sino cuidar esa llamada que tenemos a la santidad. Esa santidad a la que San Juan de Ávila invitaba a los sacerdotes de su tiempo y que nos invita hoy también a nosotros. Decía esa frase que tantas veces nosotros hemos escuchado: más fruto hace en la Iglesia un sacerdote santo que muchos sabios sin santidad. La importancia y la urgencia de la santidad, de la pasión, del fuego en nuestro interior. Quizás ponemos el ardor en otras cuestiones, quizás a veces nos podemos despistar batallas ideológicas, culturales, pero tenemos que ser capaces de vivir esa santidad, que sea capaz de responder a la santidad del pueblo de Dios al que servimos y de alimentar esa santidad a la que Él está llamado. Por eso, una vez que cuidamos el ser, podremos preocuparnos del hacer sacerdotal, que en palabras de Juan de Ávila estaba marcado en su tiempo por tres actividades fundamentales que os invito también hoy en esta mañana de fiesta, de encuentro, de fraternidad, pero también de revisión delante del Señor, a revisar en nuestro tiempo. Decía San Juan de Ávila que el tiempo del sacerdote tiene que estar marcado fundamentalmente por tres acciones, por tres quehaceres. El primero, él decía que era la oración. La oración que conviene tener siempre un tiempo, decía él, ferviente y eficaz para la oración. Lo decimos muchas veces, pero a veces quizás no sé si lo vivimos. ¿Cuántas veces lo predicamos? Pero quizás cuántas veces, aunque lo predicamos, nos cuesta llevar. Si no vivimos esa relación íntima con el Señor, donde ese fuego que en nuestro interior se vaya alimentando, será difícil que podamos luego encender el fuego de nuestros hermanos los hombres a los que estamos destinados. La importancia de pasar largos tiempos con el Señor, que es aquel que llena también nuestra soledad, porque nunca estamos solos, siempre estamos acompañados por este Dios que hace camino con
con nosotros en medio de nuestras fatigas y de nuestros descansos. El segundo tiempo que Juan de Ávila invitaba a tener a los sacerdotes es tiempo para el estudio. Qué importante es el estudio. No el estudio que hicimos cuando fue nuestra primera etapa, cuando Andrés ahora pues está concluyendo su etapa pues, de seminario, sino ese estudio permanente, esa formación permanente, que no solo es una formación intelectual, que también es un saber comprender las realidades de nuestro tiempo, las problemáticas que hoy afectan a nuestros hermanos a los que vamos y estamos destinados, las circunstancias que tenemos que iluminar con nuestra predicación y con nuestra catequesis. Lo habéis dicho muy bien también esta mañana, cuando respondemos quizás a preguntas que ya nadie se hace, porque estamos respondiendo a preguntas de otra época y quizás nuestro tiempo corre demasiado veloz. Qué importante que dediquemos tiempo al estudio. Como Juan de Ávila dedicaba especialmente tiempo a esa palabra de Dios, a la que escuchaba horas y horas hasta aprendérsela de memoria, precisamente para ser capaz de iluminar las circunstancias que le tocaba vivir. Oración, estudio y la tercera realidad a la que Juan de Ávila nos invita es a vivir siempre la clave de la evangelización. Desde ese sentirnos padres. Él decía que los sacerdotes somos padres. Qué hermoso que a nuestra gente la considerásemos realmente como hijos y viviésemos nuestro ministerio no como una especie de consumidores, no solo como una especie de vendedores de productos, como una especie de magos, sino que nos sintiésemos realmente como padres de nuestra gente. ¿Cómo cambiaría nuestra actitud? ¿Cómo cambiaría nuestro tiempo? ¿Cómo cambiaría quizás nuestro lenguaje? Porque cuando hay amor, y eso es lo fundamental de un padre, todo se transforma y todo se cambia. Pues damos gracias al Señor por esta vocación sacerdotal a la que todos hemos sido llamados. Y damos gracias al Señor también porque Él va poniendo en nuestras manos, en nuestro camino, la figura de sacerdotes santos. Hoy alabamos por San Juan de Ávila, pero cuántas veces cada uno de nosotros pues ponemos, lo habéis puesto también en vuestros testimonios, la figura de sacerdotes santos, porque santos no quiere decir que sean perfectos, ¿verdad? Lo sabemos perfectamente que los santos no son perfectos, pero son los santos de la puerta de al lado que el Señor ha ido poniendo en nuestro caminar para ayudarnos y alentarnos en esta difícil respuesta que todos tenemos